Ok. Con este algoritmo de Quicksort pasa algo particular y es que lo vamos a necesitar para el proyecto de taller. Entonces, es importante que pongan atención para que entiendan cómo es que funciona, para cuando lo tengan que implementar en el proyecto de taller, pues no tengan mucho inconveniente. Este definitivamente es el algoritmo de ordenamiento más complejo que hemos visto, bueno, que vamos a ver en el curso, pero es también el más eficiente. Y de hecho, este es el que se utiliza en la vida real cuando hay que ordenar cosas. Digamos, cuando uno hace un algoritmo de ordenamiento, normalmente implementa este, con algunas variaciones. También es importante notar que los algoritmos, como están escritos en literatura, alguna gente los hace de una manera y otra gente los hace de otra. Entonces, si ustedes tienen 3 libros de algoritmos y estructuras de datos, probablemente los algoritmos vengan un toque diferente en cada uno de los libros. A lo que voy con esto es que lo que vamos a ver acá no es como la respuesta definitiva por el hecho de que no hay una única respuesta. Simplemente es una de las tantas maneras que hay de hacer el algoritmo de Quicksort. Pero bueno, todas tienen la misma esencia, eso sí, definitivamente. Ok, este algoritmo funciona bajo el método, la lógica de divide y vencerás, divide y conquistarás. No sé si han escuchado esto antes, pero es básicamente un problema grande, lo dividimos en subproblemas pequeños, resolvemos esos subproblemas pequeños y al final, pues lo que nos queda es la solución del problema grande, sumando el aporte de cada uno de los problemas pequeñitos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Básicamente es agarrar el arreglo y partirlo en pedazos. Y cuando partimos esos pedazos, los partimos en subpedacitos más pequeños y así sucesivamente hasta que logramos ordenar el arreglo completamente. Para entender este algoritmo tenemos que tener claro varias cosas. Hay varios como conceptos adicionales. El primer concepto es el pivote, que es nosotros lo tomamos como el elemento central del arreglo. Entonces, tomamos como pivote el elemento central. Vemos que este arreglo tiene tamaño 10. Esto implica que no hay un centro definido. O sea, el centro puede estar en la posición 4 o podría estar también en la posición 5. Hay que tomar una decisión. Si fuera de tamaño 11, entonces uno sí puede identificar un centro tal que le quede la misma cantidad de elementos a la izquierda que a la derecha. Pero este no es el caso. Siempre va a quedar desbalanceado. Entonces, bueno, lo que hacemos es escogemos un centro. ¿Cómo lo hacemos? Agarramos la cantidad, el índice mayor, ven que el índice mayor es 9, y lo dividimos entre 2, pero hacemos división entera. ¿Se acuerdan que la división entera era quitar los decimales? Así, esto hubiera dado 4.99, nosotros redondeamos a 4. Eso es la división entera. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? ¿Y por qué no agarramos más bien el que esté más arriba? Porque nos dio la gana, básicamente. Simplemente redondeamos hacia abajo. Y les recomiendo que lo hagan así, para que nos quede estándar. Perfectamente el algoritmo funcionaría agarrando este de centro. Pero nosotros vamos a agarrar el inferior, vamos a redondear hacia abajo. También en la literatura existe la posibilidad de tomar algún otro pivote que no sea el elemento central. Pero esto tiene un impacto en el rendimiento del algoritmo. O sea, es un asunto probabilístico de que el pivote que usted agarre puede que le funcione bien o puede que le funcione mal, y eso va a estar en función de los elementos que tenga el arreglo y de cómo estén colocados. Entonces, es posible que si ponemos el pivote acá en el primer elemento, nos funcione muy bien, pero para un caso particular de datos. Pero lo más recomendable y lo más genérico es agarrar el elemento central, porque bueno, existe un 50% de probabilidad de que nos funcione bien para cualquier set de datos. Entonces,
vamos a agarrar el elemento central en resumen, aunque sepan que otras implementaciones de Quicksort agarran otro como pivote. Después de calcular el pivote, que es simplemente agarrar el del centro, tenemos un par de índices adicionales. Y aquí es donde la cosa se empieza a complicar un poquito. Tenemos el índice rosadito y tenemos este índice celeste. El rosado es de los menores y el celeste es de los mayores. Y bueno, eso lo voy a apuntar por acá. A ver, necesito rosado, menores. Y el celeste va a contar los mayores. Voy a dejar esto por acá para que no se nos olvide. Y el verde es el pivote. Ok. Entonces, el índice rosado, recordemos que es el que nos cuenta los elementos menores. Y ya vamos a entender qué es esto. Resulta que tenemos con este índice, con el rosado y con el celeste, tenemos que hacer comparaciones con el pivote. Entonces, el rosado era el que contaba, bueno, el que comparaba los menores. Entonces, vamos a preguntar, este elemento de acá, donde apunta el índice rosado, ¿es menor que el pivote? O sea, vean, esto es un 12. Estamos preguntando, ¿este 12 es menor que el pivote? Si la respuesta es que sí, significa que todo bien. Si la respuesta es que no, significa que todo mal. Pero es fácil cuando es que sí. Entonces simplemente avanzamos a la derecha. Bueno, un asunto aquí a anotar, supongo que ya notaron, es que el índice de los menores siempre está al inicio y el índice de los mayores siempre está al final. Eso significa que si este arreglo estuviera ordenado, todas las respuestas serían que sí, ¿verdad? Esto daría que sí y estas otras darían que sí. Entonces, bueno, volviendo a esto, agarramos el índice menor y preguntamos que si efectivamente es menor al pivote. Si la respuesta es que sí, simplemente avanzamos a la derecha. Preguntamos acá, ¿54 es menor que el pivote? Sí. ¿23 es menor que el pivote? Sí. Y bueno, aquí llegamos. Ahora vamos a ver los mayores. Agarramos este 7, preguntamos, ¿este 7 es mayor al pivote? Como debería de serlo. Vemos que aquí la respuesta es que no. Eso significa que este índice se queda pegado, como digo que no, digamos, como la respuesta a esto es que no, se queda pegado hasta que el índice menor se quede pegado también, o sea, que encuentre una respuesta que no, o que alcance al pivote. Vamos a la siguiente. Aquí estábamos con el 23, que 23 sí es menor que el pivote. Y este de la derecha no se mueve porque el primero que comparamos ya dio mal. Entonces ahora preguntamos, ¿este 9 es menor que el pivote? La respuesta es que sí. Y ven que esta flechita rosada, la de los menores, alcanzó el pivote. Entonces es momento, como esta se quedó pegada, en que no desde el principio, es momento de hacer algo. Aquí hasta en este punto es momento de hacer algo, porque la flecha rosada alcanzó el pivote y la otra flechita siempre dio que no. Y aquí está lo que tenemos que hacer. Si un índice apunta al pivote y la otra respuesta es que no, se hace un swap. Súper fácil. Entonces, este 61 lo cambiamos por este 7. Entonces vean cómo efectivamente se dio el cambio aquí. Ahí el 61 cambió de posición con el 7. Pero este 61 sigue siendo el pivote. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Ok, ahora vean que el pivote sigue siendo este. Y ya esta flechita rosada, digamos que se liberó. Entonces tenemos que seguir haciendo comparaciones con ella, que era la de los menores. Y vean que casualmente al haber hecho este swap,
Y ahora el índice de los mayores, el celeste, y ahora apunta al pivote. Por lo tanto, recordemos que cuando apunta al pivote ya no se mueve. Ya no hay que seguir haciendo comparaciones. Entonces esta casualmente se volvió a quedar pegada. Y el que ve aquí era un 7. Preguntamos, ¿7 es menor al pivote? Sí. Entonces avanzamos al que sigue. Aquí 76 es menor al pivote. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un swap. Este 76 con este 61. Entonces el 61 viene acá. Ahora se nos quedó pegada la flecha rosada porque apunta al pivote. Recordemos que cuando la flechita, cualquier flecha, apunte al pivote, ahí se queda pegada. La otra es la que sigue haciendo comparaciones. Ahora preguntamos, ¿este 76 es mayor al pivote? La respuesta es que sí. Entonces nos movemos a la izquierda. ¿Este 24 es mayor al pivote? La respuesta es que no. Entonces hacemos un swap nuevamente del 61 con el 24. Ok, quedamos así. Ahora la flecha de los mayores se quedó pegada, entonces seguimos trabajando con la flecha de los menores. Aquí preguntamos, ¿24 es menor a 61? Sí, entonces todo bien. Ahora, ¿87 es menor a 61? No. Entonces hacemos un swap nuevamente. Quedamos así. El 87 cambió con el 61. Ahora hay que agarrar este, porque este se quedó pegado. ¿87 es mayor a 61? Sí, todo bien. ¿12 es mayor que 61? No. Entonces hacemos un swap entre el 61 y el 12. El 61 queda aquí y el 12 queda aquí. Ahora preguntamos, ¿12 es menor a 61? La respuesta es que sí. Entonces ahora todo apunta al mismo punto. Y vean qué interesante lo que pasó aquí. Ahora, a través de este algoritmo nos garantiza que cuando las dos flechitas se junten en el pivote, lo que significa es que todo lo que está a la izquierda del pivote es menor, garantizado. Y todo lo que está a la derecha del pivote es mayor, garantizado también. Entonces, eso es lo bonito de este algoritmo. Ustedes nada más confíen en que si hicieron los swaps bien y movieron las flechas bien, al final lo que le va a quedar a la izquierda del pivote va a ser menor y a la derecha va a ser mayor. Ok, ¿alguna duda hasta acá? Ok, muy bien. Yo tengo una duda. ¿Qué Sí, se sabe si viene el mismo dígito? ahí hay que tomar una decisión. Eso depende de su implementación. Normalmente lo que se hace es no hacer nada. O sea, que las comparaciones sean mayor estricto o menor estricto. Si es igual, simplemente se ignora. Eso es una de las cosas que se puede hacer. Ok, perfecto. Ok, bueno, entonces ahora, como lo que está a la izquierda es menor y lo que está a la derecha es mayor, nosotros lo que hacemos es dividir en sublistas y aplicar esto mismo que vimos, pero a las sublistas. Entonces, por eso es importante entender cómo es el caso general, porque ahora vamos a hacer esto mismo, pero en paralelo con varias sublistas. Vamos a ver lo que ahora se va a hacer. Ok. Bueno, aquí está escrito lo que les decía. Ahora vamos a agarrar dos listas y las vamos a separar y las vamos a ordenar por separado. Y así es como quedaría nuestra división, con la particularidad de que el que fue el pivote, este 61, ya ahora va a quedar fijo. Digamos, ya no vamos a trabajar con él. Entonces, realmente la división de sublistas queda así. A la izquierda del pivote y a la derecha del pivote, sin incluirlo. Él ya está, digamos que en la posición que le corresponde, ya está bien puesto. Entonces lo vamos a dejar ahí. Ok, entonces vean que aquí se nos armó un par de sublistas. Nuevamente es esta de aquí y esta otra de aquí. La de la derecha es muy fácil porque solo tiene dos elementos. Entonces ahí se hace un swap y ya se ordenó. Pero la de la izquierda no.
es esta de aquí. Entonces, con esta de la izquierda, ¿qué tenemos que hacer? Calcular un nuevo pivote. Entonces, veamos cuántos elementos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, vean qué bonito. Aquí sí es fácil calcular un pivote central. Vean que este 9 tiene 3 elementos a la izquierda y 3 elementos a la derecha. Este es el caso ideal. Porque no tenemos como que redondear hacia arriba o hacia abajo. Entonces calculamos aquí un nuevo pivote y volvemos a hacer lo mismo que estábamos haciendo ahora. Solo que aquí las flechas cambiaron de color. No, mentira, sí son el mismo color. Rosada y esto es como celestillo. Entonces preguntamos, ¿2 es menor al pivote? No. Entonces de una vez ya esta respuesta nos dio que no. Ahora jale a comparar los mayores. Bueno, vean, aquí se cumplió esto que usted decía, hay 2 elementos iguales. Entonces ahorita vamos a tener que tomar una decisión de qué hacer con ellos. Bueno, ahora preguntamos, ¿este 12, el de la derecha, es mayor a 9? Sí, entonces nos movemos a la izquierda. 24 es mayor a 9. Sí, entonces nos movemos a la izquierda. Aquí 7 es mayor a 9. No. Entonces aquí pasa un caso particular. Es el único caso particular que tiene el algoritmo de Quicksort. Que vean que esta respuesta dio que no, esta respuesta dio que no, pero ninguno de ellos está en el pivote, entonces uno no puede hacer un swap con el pivote. Entonces, ¿qué hace? Hace un swap entre ellos. O sea, vamos a cambiar el 12 y el 7. Y este, como les digo, este es un caso particular. El caso normal, digamos, el caso sencillo, es cuando alguna de las dos flechitas se apuntó al pivote, entonces hacemos un swap con el pivote, pero ahora no. Entonces ahora cambiamos el 12 con el 7. Ok, entonces bueno, quedamos aquí de este lado. Sepamos que vamos a cambiar el 12 con el 7 en la siguiente. Ahora veamos qué pasó aquí a la derecha. Aunque la lista sea de únicamente 2 elementos, tenemos que escoger un pivote y tenemos que escoger índices, aunque sea tan simple como 2 elementos. Entonces aquí agarramos el 87, ¿se acuerdan que nosotros redondeamos hacia abajo? Aquí agarrar 2 y dividirlo entre 2 dio 1. Entonces agarramos este primero. Y aquí hay que hacer lo mismo con los índices. Preguntar, ¿este 76 es mayor al pivote? No, entonces hay que hacer un swap. Preguntamos, ¿este 76 es menor al pivote? Sí, entonces ya quedamos así. Entonces vean cómo esto se ordena con un único swap. Que ahora pasamos a la que sigue. Vean que la de la derecha ya quedó lista. Simplemente está esperando que la de la izquierda termine. Ok, vean cómo aquí cambió el 12 con el 7. Aquí cambió el 12 con el 7, efectivamente. Entonces seguimos haciendo comparaciones. 12 es mayor a 9. Sí, entonces todo bien. Ahora 7 es menor a 9. Sí, todo bien, entonces nos movemos aquí. 54 es menor a 9. No, entonces hacemos un swap del normal. Intercambiar el pivote con el otro. Ahora el pivote cambió aquí, el 54 cambió aquí. Preguntamos, ¿54 es mayor a 9? Sí, todo bien. 23 es mayor a 9, sí, todo bien. Entonces, aquí vean que ya las dos sublistas se terminaron de ordenar, al menos a este punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer nuevamente una división. Hay que hacer nuevamente sublistas. Aunque aquí va a quedar una sublista de un elemento y aquí va a quedar una sublista de 2, 3, 4, 5 elementos. Así quedaría. Vean que estas otras sublistas quedan ordenadas automáticamente porque solo quedaban de un elemento. Aquí una sublista de un elemento y aquí en el centro, y aquí a la derecha, perdón, una sublista de un elemento. Entonces, igual se calcula el pivote, se calculan los índices, solo que en el paso 1 ya van a estar ordenadas, porque los dos índices apuntan al pivote. Entonces, todo lo de la derecha quedó ordenado, todo lo de la izquierda quedó ordenado. Y volvemos a calcular para la lista grandecilla, que es la del centro, volvemos a hacer todo el mismo trabajo.
Agarramos el elemento central como pivote, un índice a la izquierda para los menores y un índice a la derecha para los mayores. Preguntamos. Aquí 23 es menor a 12. No. Aquí la respuesta de esto es que no. Entonces, este se queda pegado. Y aquí, 12 es mayor a 12. La respuesta es que no. Porque recuerden lo que les dije, esto aplica solo cuando es mayor estricto o menor estricto. Cuando son iguales, da respuesta que no. Entonces, aquí este es el caso particular. Intercambiamos el 12 con el 23. Entonces ahora preguntamos, ¿12 es menor a 12? No. Y aquí preguntamos, ¿23 es mayor a 12? La respuesta es que sí, entonces este se mueve. Y aquí estaba pensando que este no debió de haberse movido. Entonces lo que yo sospecho es que las comparaciones mayores sí son mayor estricto, pero las menores son menor igual. Porque sí estaba pensando que cuando son iguales, de algo hay que hacer, digamos, no es que uno se queda pegado ahí. Entonces, bueno, en resumen, voy a apuntarlo acá. Entonces, las comparaciones de los elementos mayores son mayor estricto y la de los menores son menor o igual. Entonces, por eso es que este 12 dio menor o igual a este. Dio una respuesta positiva, entonces por eso se movió a la derecha. Y ahora aquí preguntamos, ¿54 es menor a 12? La respuesta es que no, entonces este se quedó pegado acá. ¿24 es mayor a 12? Sí, entonces por eso se movió para acá. Y ahora hacemos un swap entre estos dos. Y bueno, al final queda así nuestra división de listas. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer nuevamente una sublista. Aquí se va a formar una sublista de un elemento y aquí una sublista de 3 elementos, que ya es trivial. Simplemente hacer un swap y ya se ordenó todo. Y al final esto va a quedar así. Este proceso sigue hasta que queden sublistas de un elemento. Entonces, después de aquí, que ya esta sublista central se ordenó, entonces aquí se hace una sublista de un elemento acá, una sublista de un elemento acá y al final queda así. Y entonces vean como ya la lista quedó ordenada. Y bueno, eso es todo. Vean que este algoritmo definitivamente es más complejo que los algoritmos anteriores, pero definitivamente es el más eficiente. Si nosotros fuéramos una computadora, este sería el algoritmo que más nos gustaría, que es el más eficiente, el que consume menos recursos. Entonces, profe, sí. Una pregunta. Si la lista es de 3, yo estoy seguro que siempre va a quedar bien ordenada, ¿verdad? Por este método. O sea, cuando tengo la sublista de 3 elementos. Sí, tiene razón. Sí, ve aquí este caso, digamos. Recuerde que siempre se garantiza que lo que está a la izquierda, el pivote es menor, y lo que está a la derecha es mayor. Entonces, cuando queda una sublista de 3 elementos y usted la parte, estos elementos no se van a mover, no tienen con quién moverse. Entonces, a este punto ya estaba ordenada. Definitivamente. ¿Hay alguna otra dudita? Esto de aquí arriba es importante. De que las comparaciones mayores son mayor estricto y las menores son menor igual. Pero eso solo van a tener problemas cuando vengan elementos repetidos, que eso es casi nunca. Y es simplemente, cuando estén implementando, simplemente en lugar de poner menor, pues menor igual y ya eso es todo. Así como para entender el algoritmo no tiene mayor implicación. Ok, bueno, y esto es todo lo que teníamos para hoy. Entonces nos vemos a las 9:30 con la clase de taller. Recuerden que este algoritmo sí va, ahorita vemos que este algoritmo sí hay que utilizarlo en el proyecto. Sí. Profe, ¿me escucho? Sí, adelante. Profe, solo yo tengo una duda.
¿Qué va a entrar en el último examen de intro? Lo que entra es el siguiente tema, que se llama programación orientada a objetos. Que este tema es un tema pequeño, pero que abarca un poquito de los temas anteriores. Entonces, va a ser orientación a objetos, pero una subparte de ello va a ser, o sea, algo como con iteración o algo así. Ok, profe. Gracias. Podría ser tal vez alguna partecilla de recursividad, pero ya después van a ver que es simplemente crear ahí una estructura con determinada forma y a partir de ahí resolver unos subejercicios que están como metidos en el otro tema. Pero es fácil en realidad. Y ya definitivamente lo difícil pasó con recursividad. Y bueno, entonces eso sería todo de mi parte. Nos veríamos ahorita a las 9:30 para explicarles el proyecto de taller. Muchas gracias. Hasta luego. Una consulta. Sí. Es que usted, bueno, la clase pasada creo que fue, que dijo que iba a hacer un recorte de notas. ¿Eso cuándo sería? Eso sería el domingo. Ah, ok. Sí, sí, entonces la idea es el domingo yo les envío todas las notas que llevamos hasta el momento. Digamos, les doy la calificación de todo lo que hemos evaluado hasta el momento para que ustedes revisen a ver si tienen alguna duda con algo y pues me puedan contactar desde ya que estamos en semana 14 y no esperar hasta el final de semestre para hacer sus reclamos y sus dudas. Esa es la idea y de eso se trata. Bueno, muchas gracias, hasta luego.